Jóvenes, reciban un cordial saludo de su profesor Julio Orellana de la asignatura de Estudios Sociales. Continuando pues con nuestras clases, hoy vamos a hablar sobre la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial se caracteriza básicamente pues a que se inició a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde se desarrolló la segunda etapa de esta revolución industrial. Este periodo se caracterizó pues por lo siguiente. La industria metalúrgica tomó mayor importancia que la textil. Se sustituyó el hierro por el acero. Aparecieron el ferrocarril y el barco a vapor. Se impulsó la industria química que se aplicó al desarrollo de la agricultura con pesticidas y abonos, y también a la industria del caucho. Se comenzó a usar el petróleo como combustible, se usó la luz eléctrica, apareció el automóvil. Se desarrollaron nuevas formas de organización en la producción, como el taylorismo y el fordismo. Con ello se generó la masificación de la producción y por lo tanto se dio pues el aumento de esta producción. Al momento de que se dio el aumento de la producción, ¿no es cierto?, se hizo masificación en la industria. Nos damos cuenta que el ingeniero norteamericano Frederick Taylor buscó organizar de forma científica el trabajo industrial. Ellos querían pues producir más, como todo buen industrial, ¿no es cierto? Producir más, recibir más y hacerse más millonario. Para ello, ideó un sistema en el que cada obrero evitara movimientos innecesarios en su jornada laboral y se especializara en una sola actividad muy concreta dentro del sistema de producción. Así, el trabajo humano se mecanizó cada vez más y con ello, pues, obviamente, fue más eficaz. Por su lado, el empresario norteamericano Henry Ford, uno de los mayores productores de automóviles en Estados Unidos, llevó este sistema un paso más allá, al hacer que la producción, en este caso de automóviles, la marca Ford, se hiciera sobre una cadena de montaje, es decir, el vehículo, pues, se movía, en lugar de que el obrero se mueva, el vehículo pues era movilizado por una banda de movimiento. Con eso los obreros no solo se especializaban en una parte de la producción, sino que tenían un tiempo determinado para hacer su tarea. Es decir, pues el vehículo pasaba estacionado ahí un tiempo determinado, lo que exigía que el obrero pues no pueda ni respirar, ya que él no podía conversar, no podía estar, tenía que estar ahí, todo el tiempo de su trabajo, pues solo dedicado a eso, porque inmediatamente avanzaba el vehículo y si él no lograba terminar su tarea, pues tenía problemas. Además de esto, para hacer la producción más eficaz y rentable, el producto era uniforme. Es decir, como el empleado se dedicaba solo a hacer una cosa, pues era el mismo modelo que tenía que hacer, lo mismo, no variaba. Es decir, en este caso se producía solo un modelo de vehículo y obviamente todo de un mismo color, es decir, todo está. Este sistema, si bien era más rentable para el empresario, por supuesto, el empresario solo piensa en él no piensa en el empleado, pues tenía efectos físicos y psicológicos terribles sobre los trabajadores. Imagínese usted una persona estar horas y horas agachada, parándose, o dependiendo de la labor que le tocaba hacer, sin conversar con nadie, estar solo centrado en eso, peleando contra el reloj, pues eso mata a cualquiera. Tenemos pues obviamente una misma postura durante horas genera condiciones de salud graves y un movimiento mecánico al que no se incluye la creatividad provoca desapego hacia lo que se hace. Entonces realmente este proceso, claro, como siempre, le resultó muy eficaz pues a los capitalistas, a los empresarios, se hicieron multimillonarios, pero hay que ver la historia que cuenta sobre los empleados, cuántos empleados enfermos, cuántos empleados han de haber muerto en esa situación, ¿no? Pero eso es la historia más cuenta. Y obviamente, al haber bastante ingreso, no por parte del pueblo, no por parte del pueblo, sino por parte de los empresarios, ¿no es cierto? Pues se fortaleció el capitalismo. Y esto fue una de las consecuencias obvias de la segunda revolución industrial. Ya sabemos porque la revolución industrial y el liberalismo político supusieron una serie de cambios sobre cómo se concebía la sociedad. Esta se volvió cada vez más urbana, es decir, más ciudades, y las familias redujeron su tamaño. Las familias ampliadas se convirtieron en familias nucleares. No se olviden que antes de esto, pues, la gente vivía en el campo. El campo era, pues, digamos, el que estaba en auge.
Y como ustedes saben, hasta ahora, pues, mientras más hijos tiene una familia en el campo, más mano de obra, de labor tiene en el campo gratis. No hay que pagar. Entonces, en esa época, antes de esta época, pues, había que tener como 12 hijos. Y si tenías más, mucho mejor, porque te salía más rentable, más económica la producción. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora ya eso pasó de moda. Pues ya la gente, pues, se fue a vivir a la ciudad y en la ciudad, pues, ya no era necesario tener tanta gente, porque había que comer, había que comprar todo, entonces se incrementaba el gasto. ¿Qué pasó? Pues la decisión fue que la familia tenía que reducirse, y desde ahí pues ya uno se admira cuando viene al campo y dice, ¿cuántos hijos tienes? 6, 12, ¡wow! Y uno a duras penas está pensando en 1 o 2, por este mismo motivo. Desde esta época se dio ese cambio de mentalidad. Las familias ampliadas se convirtieron en familias nucleares, la sociedad se tornó cada vez más secular y la iglesia perdió la injerencia en asuntos del Estado. Conforme se crearon nuevos espacios de socialización como los teatros, estadios de fútbol, cafés, etc., se hicieron mayores distinciones entre lo que se consideraba la vida privada y la vida pública de las personas. Las profundas diferencias sociales llegaron a que se destacaran varias huelgas. Los movimientos obreros se fortalecieron cada vez más con el fin de tener mayor poder de decisión en asuntos de gobierno y también mejores condiciones laborales. No se olviden pues que aquí siempre va a haber el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál? El que el dueño de la empresa pues quiere ganar más, ¿y cómo? Pagando menos y explotando más al empleado. Y el empleado pues no quiere esa situación. Él quiere algo, tampoco quiere ganar como el dueño de la empresa, pero sí algo que un sueldo digno que le permita subsistir y le permita pues satisfacer sus necesidades. Entonces, pues aquí con el fortalecimiento del capitalismo, los bancos tomaron cada vez más protagonismo como intermediarios entre las personas y las grandes empresas. Pues obviamente el dinero se tenía que volver a circular. Por otro lado, las empresas o negocios familiares pasaron a ser sociedades anónimas al poner acciones a la venta. Esto permitió el fortalecimiento de la bolsa de valores. Otro problema que tenemos también es, como hubo auge, ¿no es cierto?, de trabajo, pues ¿qué pasó? Pues hubo gran crecimiento urbano, las ciudades crecieron. ¿Y cómo pudieron crecer? Pues la población migró cada vez más a las ciudades, pensando encontrar mejores condiciones de vida y trabajo en las fábricas. La aglomeración tuvo como consecuencia el hacinamiento de las clases populares y la imposibilidad de las autoridades para facilitar servicios básicos para todos. Es obvio, o sea, cayeron de golpe en la ciudad miles de personas y no había, pues, las autoridades, los alcaldes y todos los demás, pues no estaban preparados para atender a tanta gente. Y esto pues generó un caos, ¿cierto? Y las ciudades se dividieron entre los barrios para burgueses y aquellos para obreros y proletarios. Obviamente, como nos damos cuenta, generó mayor polarización entre las clases sociales. Quedaron por los burgueses y el proletariado. ¿Quiénes eran los burgueses? Pues familias burguesas que se convirtieron en referencia social. Existía una alta burguesía compuesta por banqueros e industriales, que eran los que tenían muchísimo dinero, y luego venían los que tenían también mucho dinero, pero no en tanta escala como los anteriores, la pequeña burguesía de comerciantes, profesionales y militares. Siempre los militares están entre la alta cúpula porque si ganan menos, pues hacen guerra, ¿no? Aquí también, en cualquier parte. Por eso el militar siempre gana más, tiene sus facilidades por el mismo hecho de que si el Estado no les queda bien, pues arman guerra y votan al presidente. Estos grupos sociales tenían acceso a los nuevos inventos y a la tecnología. ¿Por qué? Porque tenían dinero. Y gozaban de las novedades del siglo, como los viajes y el tiempo libre. Vuelta, el proletariado, el obrero, que se secaba el aire para que estos cabezones tengan dinero, las condiciones de vida de los obreros dependían del salario que recibían. Usualmente en sus casas no había servicios básicos, por lo que era un grupo vulnerable a problemas de salud. Hombres y mujeres trabajaban por igual, y su posibilidad de decidir sobre asuntos políticos pues realmente era muy mínima. Como siempre, se le pagaba miseria, siempre se le ha pagado miseria al obrero, y él tiene que ver cómo se la haga. Bien, estimados alumnos, esto pues es la información sobre el segundo boom, pues, en lo que es a nivel industrial. Tienen que leer, pues, el documento que está en su libro, tienen que leer su libro, y además, pues, revisar este video para que ustedes tengan una mejor idea y puedan realizar su actividad, que es una actividad muy sencilla.
Solo tienen que hacer un cuadro de ventajas y desventajas de la segunda revolución industrial para la humanidad. Hacen una tabla y ponen ventajas y al lado ponen desventajas y comienzan a leer y a marcar cuáles fueron las ventajas y cuáles fueron las desventajas. Eso es todo, mis estudiantes. No queda más, ¿sí? Es interesante ver cómo se dio esta segunda revolución industrial. Bueno, jóvenes, no me queda más que agradecerles por su atención y decirles pues que revisen el video, realicen la actividad y nos veremos en clases para conversar sobre este interesante. Gracias, hasta otra oportunidad.